Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños, para hacer una buena catequesis, ya que no nos podemos ir nosotros a nuestra iglesia, a nuestras capillas en estos días, porque tenemos la pandemia, queridos niños. Entonces tenemos que cuidar también nuestra salud, pero también tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, queridos niños. Tenemos que ser buenos cristianos, prepararnos para ser honrados ciudadanos, como decía Don Bosco, que era el santo de los niños y de los jóvenes. Así es que, queridos niños, hoy estamos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y por eso ahora el tema que vamos a estudiar, y concéntrense bien, queridos niños. Emma, decime, ¿cuál es el tema que nosotros hoy tenemos que aprender con Jesús? Jesús nos trae el reino de Dios. Ese es nuestro tema, queridos niños. Jesús nos trae el reino de Dios. Queridos chicos, ¿cuál es el tema entonces? Jesús nos trae el reino de Dios. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que aprender. Un Jesucito que nos quiere, que nos ama y que nos trae su reino. Es decir, que Dios pueda estar en medio de nosotros, que Dios pueda ser el rey de nuestra vida. Que Jesús pueda ser entonces, queridos niños, ¿qué cosa? El rey de nuestra vida. Otra vez vamos a repetir, que Jesús sea el rey de nuestra vida. Y de nuestra familia, con papá, con mamá, que Jesús sea lo más importante entonces en nuestra vida. Por eso este tema tan lindo que hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús, todos juntos vamos a hacer un esfuerzo. Jesús nos trae el reino de Dios. Y para eso, como siempre, queridos niños, vamos a escuchar la palabra de Jesús. Desde la Biblia nosotros escuchamos de que Jesús es nuestro rey. Tú lo has dicho, dice, yo soy rey, dice Jesús. Pero Jesús quiere ser el rey de nuestro corazón. El reino de Dios que está en nuestra vida. El reino de Dios que tiene que estar ahí con tu papito, con tu mamita, en tu casa, en tu familia, con tus amiguitos y sobre todo en la escuela también, porque tenemos que amarnos y tenemos que respetarnos. Pero cuando le tenemos a Dios como nuestro Rey, nosotros entonces podemos ser tan buenos también. Vamos a escuchar con nuestra compañerita que nos va a leer desde la Biblia la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría la conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes, que ven, dichosos los oídos de ustedes, que oyen. Yo les digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo, pero no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Nosotros decimos, Jesús, nosotros verdaderamente queremos que tú seas nuestro Rey, que tú seas el que nos trae la buena noticia, que tú seas, Señor Jesús, el centro, ¿verdad?, de todo lo que nosotros vamos realizando. Y por eso nos comportamos bien, por eso nosotros somos chicos educados, por eso nosotros somos chicos obedientes, por eso nosotros somos chicos estudiosos. ¿Cómo tenemos que ser, Emma? Tenemos que ser estudiosos. Estudiosos. ¿Cómo tenemos que ser entonces, Danilo? Tenemos que ser chicos
Estudiosos. Bueno, ahora entonces vamos a ver qué nos dice el centro del mensaje de nuestro programa del día de hoy. Con Jesús en persona llega el reino de Dios. Jesús es nuestro Rey. Jesús nos habla del reino a través de las parábolas. Vamos a conocer algunas parábolas de Jesús sobre el reino de Dios. En la misa dominical se participa el reino de Dios, alentar la vida cristiana. Hemos de acoger el reino de Dios y hacerlo crecer. Enseñar a orar en el Padre Nuestro pedimos, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es la salvación de Dios que Jesús trae al mundo. Eres el Rey y los que le siguen entran a formar parte de su reino, el reino de Dios Padre. El reino de Dios comienza en la tierra, pero culminará en el cielo. Cristo un día vendrá con gloria y su reino no tendrá fin. La parábola es una breve comparación basada en algo de la vida cotidiana, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. No son fábulas ni alegorías porque se basan en un hecho o una observación real. Muy bien, queridos niños, este es el mensaje principal que nosotros queremos aprender hoy. Vamos a ir reflexionando en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Porque todos tenemos que aprender algo lindo que Jesús hoy va a dejar como esa semillita en nuestro corazón. Y volvemos enseguida, niños, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz
en mi sendero. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces estamos hablando principalmente y recordando que Jesús nos trae el reino de Dios. Entonces, niños, Jesús nos trae el reino de Dios. Qué lindo esto, queridos niños. Jesús nos trae entonces su reino. Y que Jesús nos traiga el reino de Dios Padre quiere decir que nosotros nos amamos, nos queremos mucho más. Bueno, ahora entonces yo les quiero escuchar a ustedes. Vamos a escucharle a Danilo y vamos a escucharle a Emma, que hoy nos traen las preguntitas de ustedes, queridos niños. Padre, ¿por qué Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino? Ah, cierto, en el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Niños, ¿ustedes saben rezar el Padre Nuestro? Sí. Bueno, vamos a rezar un poco y vamos a darnos cuenta que ahí en el Padre Nuestro decimos lo que acaba de preguntarme Danilo. Venga a nosotros tu reino, dice ahí. Vamos a rezar un poco juntos, ponemos nuestras manos juntitas y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Después, ¿cómo sigue? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Y ahí se dieron cuenta, queridos niños, que en un momento apareció esa frase, esa palabrita, venga a nosotros tu reino. ¿Y por qué? Me estaba preguntando entonces Danilo, ¿por qué aparece esta frase, venga a nosotros tu reino? Porque, queridos niños, esto es lo que nosotros como cristianos bautizados, como hijos de Dios, queremos para nosotros mismos, para nuestra familia, para que nuestra casa reine Dios, quiere decir. Que Dios reine en nuestros hogares, que Dios reine en nuestro país, que Dios reine en nuestro trabajo, que Dios reine entre nuestras amistades, entre los amiguitos, que Dios reine entonces en todo lugar, queridos niños. El rey es el que tiene la presencia, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder. ¿Y qué poder tiene que reinar en medio de nosotros? El poder de Dios. Es decir, que nosotros nos amamos, que nosotros nos queremos. Es el poder del amor, es el poder de la caridad, queridos niños. Es el poder de ser amiguitos entre nosotros. Eso significa entonces, cuando rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo dice entonces Emma en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Danilo, ¿cómo dice en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Porque nosotros le estamos pidiendo y le decimos, Señor, venga a nosotros tu reino. Que venga aquí entonces eso lindo que nos prometes, eso lindo que quieres que exista entre nosotros. Cuando nosotros tenemos el reino del demonio, el reino de Satanás, el reino del mal, no somos felices en nuestras casas. Emma, si viene el reino del mal, ¿te parece que vas a ser feliz en tu casa? No. No. Danilo, si viene ahí el demonio y reina en tu corazón, ¿vas a ser feliz? No. Por eso nosotros, queridos niños, le pedimos a Dios y le pedimos a Jesús que venga su reino entre nosotros. ¿Qué le pedimos, queridos niños? Que venga a su reino entre nosotros. Otra vez, queridos niños, toditos juntos. ¿Qué le pedimos a Dios? Que venga a nosotros tu reino. Que venga a nosotros su reino. Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida y no apaguen la televisión. Vamos a seguir aprendiendo con Jesús muchas cosas en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy estamos aprendiendo principalmente, queridos niños, que Jesús nos trae el reino de Dios. ¿Qué estamos aprendiendo, queridos niños? Que Jesús nos trae el reino de Dios. Y eso es tan lindo, saber que Jesús quiere reinar en nuestro corazón. Y por eso vamos a ir un poco a algunas preguntitas, queridos niños. Vamos a aprender. A ver, Emma, ¿qué es lo que tus compañeritos quieren saber sobre el reino de Dios? ¿Qué es lo que los compañeritos y los niños quieren saber en esta catequesis? ¿Cómo Jesús nos enseña a través de las parábolas? Cómo Jesús nos enseña a través de las parábolas. Esto es lindo que sepamos, queridos niños. ¿Saben por qué? Porque Jesús utiliza mucho y en la Biblia nosotros escuchamos continuamente que el reino de Dios se parece a algo. El reino de Dios es como si fuera, como esa semillita, dice, de mostaza, pequeñito, pero que después va creciendo algo grande. ¿Se dan cuenta? Son comparaciones sobre la vida cotidiana, queridos niños. Y es eso lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Es eso entonces lo que Jesús, queridos niños, hoy nos quiere enseñar. Y sobre todo que nosotros después nos podamos poner con nuestras pilas y con mucha fuerza, queridos niños, para aprender todo lo que significa las parábolas, por ejemplo. Porque a través de las parábolas, entonces, Jesús nos enseña cómo nosotros tenemos que esforzarnos, cómo nosotros tenemos que vivir en el día a día. Entonces, querida Emma, esa preguntita que me hiciste, ¿qué significa eso de las parábolas? ¿O cómo Jesús nos enseña a través de las parábolas? Entonces, entendemos y aprendemos que las parábolas son estas comparaciones para que entendamos que Dios está en medio de nosotros. Querida Emma, entonces, ¿qué es la parábola para vos entonces, querida niña? Es una breve comparación con la vida cotidiana. Muy bien, eso es. La parábola es una breve comparación, queridos niños, que se hace con la vida cotidiana. Bueno, Danilo, haceme tu preguntita, aquellos que los compañeritos quieren conocer para que aprendamos algo lindo para nuestra vida. Padre, ¿por qué Jesús es nuestro Rey? ¿Por qué Jesús es nuestro Rey? Nosotros decíamos al inicio, queridos niños, justamente cuando hablamos que Jesús nos trae el reino de Dios, que alguien tiene que estar en el centro de nuestra historia, de nuestra vida, de todas las cosas que hacemos. ¿Y quién tiene que ser el centro, queridos niños, de todas las cosas que hacemos? ¿Desde dónde nosotros tenemos que pensar y desde dónde nosotros tenemos que comprometernos con los demás? ¿Desde dónde? Desde Dios. Danilo, ¿desde dónde tenemos que comprometernos entonces? Desde Dios. Desde Dios. Queridos niños, vamos a repetir todos juntos, Emma y Danilo y todos los niños que me están escuchando. ¿Quién tiene que ser entonces el centro de nuestra vida? Tiene que ser Dios. Dios. Y por eso nosotros hablamos del reino de Dios. ¿Hablamos de qué cosa, queridos niños? Del reino de Dios. Muy bien. Y entonces eso es lo que le pedimos también para nuestra vida, queridos niños. Y ahora yo les voy a preguntar, a ver, querido Danilo, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa
que estamos aquí compartiendo con tus compañeritos. Yo aprendí que la parábola es una breve comparación de la vida cotidiana. Ah, qué lindo entonces, Danilo, que hayas aprendido eso, que la parábola es una comparación que estamos haciendo con las cosas normales y comunes que hacemos todos los días, queridos niños, pero que tiene que ir creciendo y que nos tiene que hacer más buenos. Y vos, querida Emma, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa? Yo aprendí que Jesús nos trae el reino de Dios en la misa dominical. Muy bien, en cada misa dominical, queridos niños, o en todas las misas, no solamente en la misa de los domingos, Dios nos trae siempre su reino. Dios nos invita con la reflexión de la Biblia, con la reflexión de la palabra de Dios y con los sacramentos cuando le recibimos a Jesús, que su reino está en medio de nosotros. Vamos a repetir juntos diciendo: venga a nosotros tu reino, Señor. Decimos juntos: venga a nosotros tu reino, Señor. Ahora solamente ustedes. Venga a nosotros tu reino. Queridos niños, nos despedimos de nuestros compañeritos, le damos un saludito y nos volvemos a encontrar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos, queridos niños, y que el reino de Dios venga entre nosotros.